producto un poco más largo que el de estructura, así que le vamos a dar todo el restante de clases que tengamos al tema de ingeniería. Y esta clase, para no quedarnos sin este tema fuera del tema de avances, lo vamos a dar a estructura organizacional. ¿Ok? Este es un tema un tanto más, se puede decir, operativo, teórico. Los ejercicios no son ejercicios como tal, sino son más de comprensión. Y también les sirven sus proyectos para que ustedes puedan ir ya colocando las bases organizativas como tal. Para ustedes determinar cuál es la estructura organizacional más apropiada para la planificación de sus proyectos, tienen que tomar en consideración las siguientes características, ¿ok? Nos vamos a ir por lo fundamental. Yo creo que todos ustedes, de manera directa o indirecta, han visto ya lo que es un organigrama, ¿verdad? Todas las entidades, empresas u organizaciones tienen un organigrama que es como es un mapa de cómo funciona la empresa, que nos da un indicio de cómo funciona cada una, qué hace cada una de las personas dentro de una organización para que ésta llegue a una meta común. Ok, de ahí vamos a empezar con la base. ¿Qué es lo que tiene que tener todo organigrama? Me dice que todo organigrama tiene que tener esta base de la estructura. Me dice que toda base tiene que tener, y vamos a empezar, lo voy a ir colocando así. Voy a empezar de abajo hacia arriba para que se pueda entender. Toda base tiene que tener un núcleo de operaciones. Un núcleo de operaciones. El núcleo de operaciones, ¿a qué hace referencia? Dice que el núcleo de operaciones es básicamente, ¿quiénes son? Son los personales que hacen directamente el trabajo. Es decir, estaríamos hablando de esta parte del organigrama, si queremos llamarlo así. Es el personal directo que hace la operación como tal. Pueden ser, por ejemplo, los operarios. Deme un momentito. Estaríamos hablando técnicamente de esta parte de esta parte. Estaríamos hablando directamente, un ejemplo de del núcleo de operaciones, serían todos los operarios de la empresa, operarios, vendedores, que hacen los vendedores, los operarios, que hacen posible la transformación en sí de nuestros productos. Son nuestro núcleo de operaciones. Ahora, cuando hablamos de lo que es la línea media, hablamos más o menos de aquellas personas que se encargan de planificar, ¿ok? Su trabajo es planificar y comunicar y relacionar estos dos niveles, es decir, estaríamos hablando de esta otra parte. La línea media se encarga, uno, de comunicar entre la línea del núcleo de operaciones y la cumbre estratégica. Es decir, entre estos dos niveles está este nivel medio que se encarga de comunicar entre este nivel y este nivel para que podamos llegar a la misma meta. También se encargan de planificar todo como un nexo, es decir, se encargan de controlar, de supervisar, de controlar todo lo que tenga que ver con el núcleo de operaciones y de gestionar los requerimientos necesarios para alcanzar los objetivos requeridos. ¿Ok? Cuando hablamos de la línea media podemos hacer referencia, por ejemplo, a los supervisores, a los jefes de área, supervisores, jefes de área, supervisores. ¿Quiénes más podrían estar dentro de esta área? A ver, algunos ejemplos que quizás ustedes puedan ayudar. Supervisores, jefes de área, ¿quiénes más podrían estar acá? Por ejemplo, los encargados de cierta área.
que ustedes le llamen encargado, encargados de una regional, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y luego estamos con la cumbre estratégica. La cumbre estratégica. La cumbre estratégica hace propiamente aquella parte que asumen la responsabilidad del manejo, ¿ok? Asumen el manejo general de todo el proyecto, es decir, asumen la más alta responsabilidad en cuanto a toda esa línea. Estaríamos hablando de esta parte, que es quien está a cargo de toda la organización, del funcionamiento, del buen funcionamiento de toda la organización. Se caracteriza por ser un nivel considerable de toma de decisiones, es decir, las decisiones que se tomen en este nivel repercuten de manera significativa a la organización. Es por eso que esto se llama la cumbre estratégica, que las estrategias, como bien podemos decir, que tome este nivel, van a repercutir de manera positiva o negativa en mi organización. Entonces, de ahí estaríamos hablando de los gerentes generales. Podríamos hablar de los dependiendo de cada organización, ¿no? Gerentes regionales, gerentes administrativos, directores, etcétera, ¿no? Estamos hablando de la toma más alta de decisión. Ahora, en cuanto en la tecnoestructura se encuentran, por ejemplo, no son directivos ni tampoco actúan dentro de la producción, pero son analistas que diseñan y planifican sistemas referidos, por ejemplo, al control, a esta parte de la tecnoestructura, al control, luego también a la línea media, es decir, por ejemplo, aquí podemos colocar analistas de estudios, analistas de control de calidad, analistas de personal, es decir, no van a afectar directamente en las operaciones, no van a afectar directamente a esta persona, pero pueden ayudar de alguna manera a que esto llegue al punto óptimo. Y el staff de apoyo, por ejemplo, son personales que no son parte de la organización directamente, pero ayudan de alguna manera a la organización a salir adelante. Por ejemplo, el staff de asesoría legal, las secretarías, es decir, este apoyo siempre tiene que existir. Entonces yo creo que en base a eso ustedes ya van a ir colocando sus 3 niveles. Lo importante es que de todos sus operarios que tengan, siempre tengan en cuenta estas 3 líneas. ¿Okay? Ahora, en cuanto a otra parte que es importante es cómo se tiene que referir la parte de los organigramas. En cuanto a los organigramas propiamente se refiere, hay algunas acotaciones que debemos hacer antes de clasificar y demás los tipos de organigramas que vamos a ir viendo y los ejercicios también. Tenemos que notar algunas propiedades del organigrama, ¿ok? Llamémosle propiedades de los organigramas. Por ejemplo, si está así con una línea sólida, y no lo voy a colocar en colores, sino solo como líneas, si tiene una línea sólida como tal, me indica que es una parte fundamental, es una unidad orgánica, es una unidad importante dentro de mi organización. Esto me dice que esta es una unidad orgánica, es parte de la organización. Esto no se puede prescindir, no es como un apoyo, es algo, por ejemplo, aquí puede estar gerencia, jefe de ventas, es parte, no es algo que es ratito aparecido y luego va a desaparecer. En cambio, si esta misma estuviera dibujada de la siguiente manera, ya, con líneas segmentadas, seguidita lo vamos a colocar.
así segmentada, me indica que, por ejemplo, podría ser es una unidad orgánica de apoyo, más o menos. Si bien vale el término. Es decir, actúa dentro de la organización, sin embargo, no es algo que realmente dé un impacto dentro de la misma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puede estar el staff de asesoría legal. Por ejemplo, si aquí podemos colocar la gerencia general. Aquí puede estar, por ejemplo, el comité de accionistas, por ejemplo. No tienen no está relacionado con la jerarquía, pero establece una parte importante del mismo. Otra cosa, otra propiedad que aquí tenemos que tener en cuanto a los bloques es que no pueden ser de distintos tamaños. Ninguno puede ser más pequeño ni más grande. Todos tienen que tener la misma dimensión. Es decir, cuando ustedes hagan un ejercicio cualquiera de organización, no puede haber este tipo de errores. Por ejemplo, de los bloques. Eso estamos hablando propiamente de los bloques. No puede estar así y luego, por ejemplo, y ahora yo quiero hacer la gerencia regional, por ejemplo, lo voy a bajar para tratar de diferenciar uno del otro. Que pasa muchas veces por intuición, no es tanto algo que se nos da, pero no puede ser así, no tiene que tener esa diferencia de tamaños. Todo tiene que ser del mismo tamaño. Basta este pequeño error para que nuestro ejercicio ya esté mal o nuestro organigrama ya esté mal. No sé, lo voy a poner. Me he perdido. Ok. Esto está prohibido. No podemos hacer de diferentes tamaños esto. Ni tampoco puede ser así más chiquitito. O tal vez aquí se nos puede ir. O esto más gordito que el otro. Ok. Todo tiene que ser del mismo tamaño. Que estén de diferentes tamaños está de manera incorrecta. Todo tiene que tener la misma dimensión, incluida, no importa si es esta otra. Cuidado que también piensen que porque es segmentada tiene que tener otro tamaño. Eso igualmente, aunque fuera segmentada, rayada, igual tiene que tener el mismo tamaño en el organigrama. ¿Ok? Esto hablando propiamente de los bloques. Ahora, si hablamos de la ubicación, ¿cómo tienen que estar ubicados? Nuestros organigramas me dice que tendría que estar ordenado de manera según su misma línea común, es decir, tienen que estar casi al mismo nivel si toditas son, por ejemplo, aquí hemos visto esta parte de los niveles, ¿no? De los núcleos de operaciones, las líneas medias y las cumbres estratégicas, todas las cumbres estratégicas tienen que estar, si todas tienen el mismo poder de decisión, entonces tienen que estar como que todas alineadas. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí la gerencia general, ¿no? La gerencia general. Gerencia general. General. Ok, lo voy a poner ahí. Yo también lo voy a poner, eso digamos que es mi alta gerencia. Y aquí yo voy a tener, digamos, la gerencia regional. Regional 1, por ejemplo. Regional 1. Gerencia general. Gerencia regional 1. R1 lo voy a poner acá.
R1 de la otra gerencia regional 2 tienen que estar exactamente al mismo nivel. Para que estén exactamente al mismo nivel y no estén sufriendo con eso de las alineaciones, por ejemplo, muchas veces les va a servir mucho lo que es el vicio, donde el vicio mismo ya les indica dónde se están, si se están pasando, si está al mismo nivel, les ayuda muchísimo en cuanto al orden, cosa que en el Excel o en el Word es un poco más complejo. No es que sea más difícil, pero es un poco más complejo. Es decir, esto tendría que estar aquí al nivel de línea media y pongámosle que la gerencia regional tiene aquí a su cargo los vendedores, por ejemplo. Los vendedores, la gerencia regional 2 tiene a su cargo a los comerciales, por ejemplo. Si tienen el mismo poder de decisión, tienen que estar a la misma altura. No pueden estar ni más abajo ni más arriba. Tienen que estar a la misma altura. Es decir, se tiene que dar el nivel de prioridad de acuerdo a la función que cumple y a nivel de decisión que tengan en cuanto a las ubicaciones relacionadas. Y ahora, en cuanto a las líneas, ¿qué significa cada línea? Por ejemplo, si tengo una línea de este tipo, así gruesita, sin ningún tipo de, no tiene segmentación, está completamente relacionada entre sí, me dice que esta tiene, si tiene un trazo continuo, esto se llama línea de trazo continuo, se refiere a que esta se conecta con la otra parte y tiene una jerarquía lineal, ¿ok? Si está en este sentido, si está más o menos la línea de izquierda a derecha, es decir, si la línea tiene, esto quiere decir que entre estas se relacionen de nivel, en este sentido, por ejemplo, de aquí a acá, tiene un trazo continuo, quiere decir que tiene una relación directa entre niveles. Ahora, si es de arriba hacia abajo, es decir, de hacia arriba hacia abajo, tiene una dependencia, está dentro de su jerarquización el control. Por ejemplo, la gerencia general, yo le voy a poner su línea. De aquí a aquí, lo voy a dibujar para que se entienda lo que quiero explicarles. Un segundito. Por ejemplo, si yo tengo esto y lo dibujo así, de acá a acá, y solo lo estoy dibujando así, solo para dibujar, quiere decir que la gerencia general tiene repercusión sobre las gerencias 1 y ahora esta línea horizontal significa que tiene la dependencia sobre esta gerencia 1, 2 y 3. Y esta línea horizontal me indica que esta relación tiene el mismo nivel de importancia, me está indicando que la gerencia 1 tiene el mismo nivel de importancia que la gerencia 2 o que la gerencia regional 3. Eso es de trazo continuo y tienen relación directa entre bloques. Me indica la relación directa entre bloques. Ahora, si el trazo es de este modo, es un trazo igual, pero es un trazo segmentado grande, quiere decir que son una unidad de apoyo como tal. Tienen este tipo de apoyo para apoyar entre uno y el otro. Por ejemplo, les pongo este ejemplo. Lo voy a volver un poquito más grueso para que se note. Si tienen esto,
significa que esta relación, por ejemplo, que aquí yo lo puedo poner acá, solo como ejemplo, yo lo hago así, ya. Aquí yo le pongo pa, y aquí va a ir el staff de apoyo que sería, que no es parte de mi organización, solo es un staff de apoyo, por ejemplo, asesoría legal. ¿Qué quiere decir? Tiene un trazo discontinuo. Y eso me dice que la relación es de apoyo entre bloques, es decir, asesoría legal apoya a gerencia general. Los bloques. Y si tuviera un trazo discontinuo mucho más chiquitito, es decir, la línea que yo voy a segmentar, por ejemplo, es mucho más pequeñita, como en este caso, lo voy a poner así chiquitita, chiquitita. Más chiquitita que la anterior, me dice que es igual, es un trazo discontinuo, pero más pequeño. Más pequeño. Yo estoy queriendo decir, o casi punteado, que entre esos dos bloques deben coordinar para apoyarse. Es decir, esto me indica coordinación. Es decir, yo puedo colocar esto, por ejemplo. Si yo pongo esto, por ejemplo, yo acá lo coloco así, digo, esto depende de esto. De la gerencia regional dependen los vendedores, de la gerencia regional 2 dependen los comerciales. Y yo digo, pero estos dos tienen que coordinar. Puedo hacerlo punteado o hacerlo con líneas chiquititas, chiquititas. Y me indica que estos dos tienen que coordinar entre estas dos secciones. Eso es lo que dice. Los comerciales tienen que coordinar con los vendedores para poder llegar a un trabajo mutuo. Es decir, no siempre, no dependen, es decir, no se relaciona mucho, pero sí es su trabajo de coordinación entre operaciones. ¿Ok? A veces inclusive, por ejemplo, si yo pusiera aquí gerencia de mantenimiento, gerencia de operaciones, aquí va a entrar, ¿no? Front-end, back-end, etcétera, que depende de operaciones. Sin embargo, hay un departamento de mantenimiento que no depende de operaciones, pero sí tienen que coordinar con la gerencia de operaciones para que todo esto funcione. En ese tipo de casos se utiliza esas líneas discontinuas. Ok. Esto en cuanto a la forma de cómo se tiene que dibujar, cuáles son las características de cada uno y cuándo está bien, cuándo está mal, sobre todo al momento de dibujar. En este tipo de ejercicios que se puede decir que tienen que ver con los diagramas de operación, los únicos errores o los mayores errores que se llega a cometer no son tanto de haberse equivocado al momento de hacer el organigrama, sino al momento de haber dibujado incorrectamente el organigrama. Como les dije, no pueden haber distintos tamaños. No puede estar esto más grande que el otro o más chiquitito que este otro, por ejemplo, que esté así. Eso no se puede, no puede haber diferencia de bloques, de tamaño en el bloque. Las líneas tienen que indicarme lo que yo voy a leer. Si estoy trazando continuamente, me dice que es una relación directa entre el primer departamento y el segundo. Si es un trazo discontinuo, es una unidad de apoyo es una unidad de apoyo que hay entre estas. Y si el discontinuo es casi punteado o pequeñito, quiere decir que es de coordinación, no es de apoyo. Tienen que coordinar para que funcione todo el sistema operativo. En base a eso hay algunos tipos y formas de hacer los organigramas o de dividir los organigramas, de mostrar los tipos de organizaciones. Tipos de estructura organizacional. Por ejemplo, hay tipos de
estructuras organizacionales donde ustedes lo van a poder ir dividiendo, ya sea uno, pueden dividirlo por departamento, es decir, yo tengo aquí mi departamento puedo colocarlo uno por departamento, eso es un tipo, primer tipo, por departamento, por departamentalización se dice. Y aquí yo lo puedo colocar departamentalización. Yo aquí lo puedo colocar, por ejemplo, la gerencia general, y lo puedo colocar aquí el departamento, no sé, la gerencia general, departamento de compras, departamento de ventas. Sí, se me pueden ir ayudando con algún, por ejemplo, a ver, no sé si alguien me puede ir ayudando con esto de los organigramas. ¿Algún ejemplo donde hayan visto un organigrama dividido por departamentalización? Ejemplo, yo les pongo, en un hospital está un departamento de cardiología, un departamento de neumología, de pediatría, de medicina interna. Otro ejemplo que me puedan dar para este tipo de estructuras divididas por departamento. Como siempre les digo, sus participaciones cuentan por sus puntitos para sus practiquitas. Un tipo de organización, para que lo pongamos. En un banco, Auxi. Ya, con la gerencia. Sí, la ¿Cuántos? gerencia Ya, y a los asesores de créditos. ya, asesoría de crédito. Administrativo. Departamento administrativo, ¿no? Administrativo. Ya, otro departamento. No sé si como departamento cuenta, pero las cajas. A ver, a ver. Las cajas, puede ser el departamento financiero. Ya. Y podemos colocar algo el departamento de recursos humanos. Sí, el departamento legal también. Exacto, el departamento legal. Pero eso ya sería más que todo si es que el banco es así de grande y tiene ese staff y es sumamente importante como departamento, y si es que es solamente algo que se utiliza muy de vez en cuando como staff. Eso ustedes lo definen. No hay una manera única de hacer, por eso de nadie su organigrama es igual que de otro. Pero esto cuando hablamos de departamentos estaríamos hablando departamento de química, como dicen en la universidad, ¿no? Departamento de química, de física, carrera de ingeniería industrial, carrera de ingeniería electrónica, de mecánica. Lo estamos dividiendo por departamentos según lo que están haciendo. Esa es una forma de dividir la estructura organizacional. Otra forma de dividir es, por ejemplo, por el tiempo. Por tiempo. Es otra forma de dividir. Lo mismo, por ejemplo, yo puedo colocar, aquí tengo, y les muestro esto. Yo les pongo el ejemplo. No, por ejemplo, yo les digo, yo tengo una mina y está encargado mi control de supervisión por turnos. Tiene el turno, yo lo divido. Supervisión del turno mañana, turno tarde, turno noche. ¿Algún ejemplo real donde hayan visto una forma de dividir el organigrama por turnos o por tiempos? En la vida real, ¿algún ejemplo, chicos? Yo he visto que lo dividen así, como usted decía, por 3 tiempos. El turno de la mañana de 6 a 3 de la tarde, de 3 a 11 y de 11 hasta las 6. 3 turnos para cualquier trabajo. También otros turnos que hacen los doctores son de 2 días. 2 días entran, 2 días salen. Ya, a ver, ¿quién estaría a cargo de controlar eso?
Primero, en una comercializadora puede ser el ingeniero. Ok, el jefe comercial. Jefe comercial, supongamos que están arriba. ¿Y estaría a cargo de quiénes? Del turno. Turno de la noche. Turno noche. Aquí, por ejemplo, podemos ponerlo turno tarde. Y aquí turno mañana. Por ejemplo, ese puede ser. Algo un poquito más real que el jefe comercial, pongámosle al supervisor técnico, por ejemplo, que puede estar a cargo. Es otra forma de ser. El supervisor técnico puede estar a cargo del turno tarde, turno noche y turno mañana. Por tiempos va dividido su control, su forma de controlar las funciones. Otra forma de departamentalizar, si bien se dice, es de acuerdo a la ubicación geográfica. Por ejemplo, yo les digo, tengo aquí a mi jefe comercial, ahora sí voy a utilizar el jefe comercial, que tiene que controlar, por ejemplo, aquí podría controlar la parte de Oruro, podría controlar la parte de Potosí y la parte de La Paz. Ubicación geográfica, según la ubicación geográfica va a ir controlando. ¿Alguna empresa donde hayan visto, por ejemplo, este tipo de organigramas según su ubicación geográfica? La PIL, por ejemplo. PIL, ¿no? PIL también es una. Bienísimo. Por ejemplo, aquí le voy a poner jefe de ventas. Vinto también me dicen. Empreco, eso es, pero ya es eso es de La Paz. Exacto, Los bancos también entrarían, yo creo. exacto. ¿Por qué creen que cada uno hace el organigrama de diferente manera? Esas son diferentes formas de presentar un mismo organigrama, en otras palabras. Como les digo aquí, ahorita en mi Excel no me da esa línea, como que de si estoy en el mismo nivel o, o fuera del nivel, no me da. Sin embargo, cuando ustedes tengan vicio, yo ahorita lo quería abrir, sin embargo, al abrir se colgó mi computadora. Si tienen el espacio suficiente, utilicen el vicio. El vicio les da esa exactitud para poder hacer organigramas que ningún otro software les da. Por ejemplo, aquí podemos colocar el jefe de ventas, las ventas de La Paz, por ejemplo. Aquí las ventas de Cochabamba. Y está encargado de el jefe de ventas, ¿no? El gerente de ventas, por ejemplo, podemos colocarlo aquí para que no sea jefe. Gerente de ventas, aquí está encargado del jefe de ventas de La Paz, el jefe de ventas de Cochabamba, el jefe de ventas de Santa Cruz, Azupil. Luego, ¿por cuál más creen que hay formas de departamentalizar? Departamentalización geográfica también está según Ende el también, cliente. la empresa de luz y fuerza, Ende. Exacto. Está distribuido por departamentos. Ende ¿No de ve? Oruro, Paz, sí. Todos por departamento. Exactamente. Por ejemplo, aquí también hay otro, que aquí me dice, hay también otra forma de colocar según el tipo de cliente que se tiene. Este mismo gerente de ventas, así para que ustedes lo puedan ver, lo puede dividir. Ya no lo voy a dividir por las ventas que el jefe de ventas de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, sino si según el tipo de clientes, no sé si esto muchos lo sepan, yo lo puedo dividir, por ejemplo, según el jefe de ventas, lo voy a colocar igual 3. Por ejemplo, el jefe de ventas que atiende puro mayoristas. El gerente de ventas está a cargo del jefe de ventas
a mayoristas, que es un tipo de cliente. Está también encargado del jefe de ventas. Minorista, que vende a minoristas. Que vende a minoristas. Y puede estar encargado también de una línea un poquito menos operativa. Por ejemplo, estos dos son, esta es una alta gerencia. Si yo hago solamente de ventas, esto es mi nivel de operación. Y aquí estaría mi nivel más chiquitito, que estaría aquí mis vendedores. Vendedores, pero esto estaría a cargo, por ejemplo, para clientes ocasionales. Ventas de clientes ocasionales. Ocasionales. Por ejemplo, aquí estaría un poquito más abajo, pero sigue estando a cargo del jefe de ventas. Por ejemplo, esto estaría algo así. O sea, eso también entraría para Tigo, digamos, porque tiene por ventas de internet, de consumo, etcétera. Exacto. Por ejemplo, aquí cuando digo tipo de cliente sería cómo se comporta mi cliente. Por ejemplo, aquí hay un cliente que se comporta, que compra mayorista, otro que compra poquito y otro que compra cosas pequeñitas. Ahora, en el caso propio de Tigo que me decías que vende, por ejemplo, el gerente de ventas, los vendedores que venden a solo servicios de internet, solo servicios de telefonía, aquellos que solo venden numeritos, se podría colocar como por conocimiento de destrezas, por ejemplo. Por ejemplo, lo podemos colocar aquí según las funciones que cumple, según el tipo de servicio que esté dando, que también es muy probable. Por ejemplo, este según el tipo de servicio, que ofrezca. Por ejemplo, el de Tigo, no sé qué me estaba diciendo, por favor, que me pueda ayudar. Nuevamente, por favor. Porfa. Me estabas diciendo que aquí tenemos, por ejemplo, el gerente de ventas. ¿Estaría a cargo de quiénes? Creo que, bueno, por ejemplo, en Tigo siempre te mandan, por ejemplo, a los de servicio de internet, que es una venta también. Ya, También nos dan al consumo de que sería crédito o algunos, em, ay, se me olvida la palabra, algunas promociones también. ya. Luego, ¿algún otro departamento más que tenga? ¿Algún otro servicio más que Yo pienso ofrezca? que tiene servicio técnico, primero sería el servicio de el gerente general, como dice, después el servicio técnico, después bueno, el departamento de técnico, como estaba poniendo, que se El servicio. encargaría de llevar las líneas a las casas para tener wifi. Y el otro sería el servicio de las líneas de teléfonos. A lo que he visto, Exacto, están distribuidos de esa forma. Hay servicios que atienden solo al personal de los servicios de teléfonos y otros de los servicios de Wi-Fi y así he visto que estaban divididos. exacto, Roxana, muy bien. Exacto. Como pueden ver, lo más difícil de un organigrama al momento de hacerlo no es tanto definir las líneas operacionales. Si se dan cuenta, eso ya se da. Lo primero que ustedes tienen que definir es cómo van a definir si van a hacer uno o varios organigramas para su organización. Porque si quieren hacer de todas las organizaciones va a salir un súper organigrama. Pueden irlo dividiendo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, gerente general, gerente de finanzas, si quieren hacerlo por especialidad, ¿no? Gerente de financiero, administrativo, de producción, de operaciones. Y luego de esas operaciones pueden colocarlo ahí, colocarlo hasta ahí y luego de cada uno sacar su propio organigrama un poquito más chiquitito.
Ahora, por ejemplo, en este caso donde tiene el caso específico de Tigo, por ejemplo, aquí yo lo podría colocar el servicio técnico, que básicamente se iría así. El gerente de ventas le manda, por ejemplo, un cliente entra y entra al servicio técnico y el servicio técnico en realidad lo manda ya sea servicio de consumo, servicios de internet, servicios de telefonía, que de acuerdo a eso, ¿no? El gerente de ventas se encarga de revisar si este está funcionando bien al momento de supervisar estos otros dos, ¿ok? Lo más importante, ustedes tienen que ver quién va a ser su cumbre estratégica, quiénes son los directivos, quiénes se encargan de tomar las decisiones. ¿Ok? La cumbre estratégica, aquí lo voy a colocar, ellos son los que toman las decisiones estratégicas para el funcionamiento de la estructura organizacional. La línea media se encarga de controlar, planificar y supervisar sobre todo. Supervisar que todo lo que las decisiones que han tomado las cumbres estratégicas se cumplan. Y los núcleos de operacionales se encargan de hacer posible todo lo que nosotros hemos planeado. Es decir, yo voy a planificar vender 20, por ejemplo, 20.000 unidades de un producto X. La gerencia, por ejemplo, la gerencia dice, este año vamos a aumentar nuestra producción en 5%, línea estratégica. Ok, vamos a empezar tomando una mejora de planificación de atención al cliente para dar mejor servicio a los clientes. Núcleo operacional se encargan de hacer posible esa atención al cliente oportuna, por ejemplo, los vendedores, operarios, que hacen posible todas estas partes. Estas dos partes definen bien quiénes toman las decisiones y quiénes van a controlar, y sobre todo, esta departamentalización que hemos hecho, los tipos son para que ustedes puedan definir sobre todo esta parte, esta segunda parte que es la línea media, de manera que ustedes tengan la forma más apta de controlar todo su sistema organizacional. Ahora, la otra, aparte del tipo de estructura, vienen los tipos de organigramas, que eso ya no tiene nada que ver con la estructura. La estructura es como ustedes decían que se puede hacer. Los tipos de organigramas son varios, es la forma de presentar. Lo que ahorita hemos ido haciendo es técnicamente cómo podríamos departamentalizar de manera que yo pueda presentar todo eso. En cambio, en cuanto a los tipos de organigramas, son cómo yo presento ese organigrama de forma que se vea lo más bonita y estética posible y entendible en el gráfico. Esta se llama, la que estamos viendo hasta el momento es la forma vertical, o un organigrama vertical. Dame un momentito, por favor, chicos. Recording stopped.
Chicos, mil disculpas. Ok, no sé por qué no daba mi exit. Ok, Recording in progress. es decir, ahora, de formas de presentar, en este caso habíamos visto tipos, ahora vamos a poner formas de presentación de los organigramas. Hay varios. Por ejemplo, uno tenemos el vertical, que es el que básicamente hemos ido viendo ahorita todito. Es la forma vertical de presentar el organigrama, que es de esta manera. Es decir, yo tengo mi parte alta, mi nivel, mi matriz estratégica, el nivel de decisión y el nivel de operaciones, ¿no? Aquí tendría todas esas partes. Esta misma, con este mismo ejemplo lo vamos a colocar. La otra forma que cuando les pidan, les diga horizontal, se refiere a esta manera. Un segundito. Hay también una forma horizontal de presentarlo, que sería de esta manera, cuando hablamos de horizontal. Horizontalmente también podemos presentar nuestros organigramas. Sí, para que se vea, simplemente esto es cuestión de estética en la forma de presentación. Ahora, también podemos presentarla de manera mixta, si es que así fuera necesario. Por ejemplo, cuando yo tengo turno tarde, aquí voy a tener operario 1, tengo también el departamento de mantenimiento, el departamento de operaciones, lo puedo presentar de manera mixta, como en este caso. Denme un segundo. Entre estos tres casos, entre la mixta, la horizontal y la vertical, la preferencia por una u otra de estas, entre una de estas tres formas de presentarlo, ya sea de manera vertical, horizontal o mixta, es decir, aquí empiezo como vertical, vertical y aquí por ganar un poco de espacio, porque en realidad las dos dependen y no hacerlo tan ancho a los costados, lo voy a, en este caso, volver de manera horizontal, lo puedo volver mixta. Es por cuestión estética, nada más. ¿Ok? Entre estas tres, la función o la preferencia de utilizar una u otra es estética para su presentación de su organigrama. Ahora, las siguientes que les voy a mostrar ya son un poco más, la decisión de tomar esta es una más práctica, es decir, más las decisiones de utilizar, por ejemplo, una matriz matricial, una organigrama matricial. Es por la forma en la que yo puedo utilizar esto de manera que sea más entendible y porque no solo tiene relación con una sola área, sino tiene relación con varias áreas. Y les voy a mostrar el ejemplo de esta, por ejemplo. Esta, por ejemplo, esta matricial que me indica una interrelación entre departamentos que dependen de varios. Es la circular, perdón.
Esta es la matricial. Quiero que vean esta. Es una forma interesante de presentar un organigrama que no todos se atreven a hacerlo, pero de verdad sería muy, muy útil si nosotros utilizamos de manera efectiva este tipo de organigramas. Voy a esta parte. Por ejemplo, en este diagrama matricial, como les decía, por ejemplo, aquí me dice que la gerencia general, me dice, está a cargo de la operación en Iroco, está a cargo en la operación en San Cristóbal y la operación en el Mutún, me dice. Sin embargo, aquí tiene el grupo encargado del grupo de talleres mecánicos, el grupo de talleres eléctricos y también está encargado del grupo de los ductos o la gerencia jefatura de los ductos. Está encargado de estos 6 departamentos, pero el departamento de mecánico también tiene su incidencia en Iroco, en San Cristóbal y en mecánica. De la misma manera, la jefatura de montaje eléctrico también va a operar en Iroco, en San Cristóbal y en el Mutún. Y de la misma manera los ductos. Por tanto, este grupo A de mecánica, por ejemplo, depende de Iroco, pero también va a ser afectado por la parte del montaje del grupo mecánico. Ahí, por ejemplo, ¿alguna vez han visto algún otro organigrama matricial o se les ocurre alguno donde hayan visto algún organigrama matricial como tal? ¿Alguno ha visto antes un diagrama matricial? Yo creo que en cualquier empresa grande, igual podría ser PIL o ENDE mismo. Exacto. ¿Sabían que alguna vez se ha propuesto esto para la FNI? ¿Utilizar este tipo de organigramas? No. ¿Y cómo creen que sería para la FNI este matricial? ¿Cómo se imaginan eso para la FNI? Supongo que primero entraría el decano y solamente meteríamos a... Bueno, hay dos partes, ¿no? Podría ser la parte de administrativos y otra parte de docentes, ¿no? De departamentos y de carreras. Sí, también, pero les voy a mostrar más o menos cómo era esto, ¿ya? El que se ha propuesto a la Facultad Nacional de Ingeniería era más o menos así. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos 3 departamentos, que es matemáticas, el área de matemáticas, física y también el área de química, ¿cierto? Ahí querían aumentar algunas otras especialidades que se puede decir a las carreras, por ejemplo, que no se brinden, como decir, oferten carreras, sino que se oferten programas. Así se pueden abrir programas y, por ejemplo, matemáticas ofrece MAT 1104. MAT 1104 le sirve a, por ejemplo, a industrial, a mecánica, a electrónica eléctrica, a minas y que se les brinde así los servicios matricialmente. Así, cuando alguna de estas, digamos, no tenga tanta oferta, se puedan abrir otras, aprovechando estas especialidades que cada uno de estos departamentos de especialidad ofrezcan, es decir, de IND como tal, que ofrezca, por ejemplo, podría ofrecer control de calidad y que se le vaya dando y se les vaya asignando las materias según lo que requiera en el momento las materias y carreras más solicitadas del sector. Ese era su plan matricial, el ejemplo matricial que propusieron alguna vez para la FNI. La verdad, encontré una vez en internet y si lo encuentro nuevamente se los voy a subir al CITES, pero era una interesante forma de presentar. Como les dije, no son tan complejas, a diferencia de estas 3 que simplemente es por estética, es la elección de cualquiera de las 3, es por estética y por forma
más práctica de presentarla, esta matricial es otra forma de presentar, pero ya es un poco más que te refleje, un poco más compleja, de manera más precisa y compleja, cómo se relacionan mis procesos. Y al circular o la matriz o el organigrama 360 le dicen a este, me dice que eso depende del tipo de niveles que se vayan a colocar. Por ejemplo, al centro me dice que está el nivel jerárquico. Es lo mismo casi que esta, solo que está formado de otra manera. Aquí al centro va el nivel estratégico o la cumbre estratégica. En los costados va la línea media y al último van las líneas de operaciones. Eso lo voy a mostrar aquí. Lo voy a colocar su grafiquito para que lo entiendan. Aquí va el nivel estratégico o la cumbre estratégica va al centro. ¿De qué depende? La cumbre estratégica va aquí al centro. Luego, en los otros niveles, por ejemplo, aquí me dice que su nivel o su núcleo, su centro estratégico es la gerencia general. De este nivel estratégico me dice que voy a tener mi nivel medio. Mi nivel medio me dice que tiene que ver, o quienes manejan la parte media de toda mi organización son marketing, es finanzas, es producción y recursos humanos. Quienes se encargan de planificar, controlar y supervisar que lleguemos a las metas. Y en el punto más fuera de los anillos, o superior, que sería este, estarían los niveles operativos. Esta es otra forma nada más de presentar lo que se relaciona. Me dice que aquí, ¿por qué lo presentan así y no lo presentan como hemos puesto allá? Porque en este caso lo que me dice es que en realidad no hay como que una estructura o un nivel jerárquico, es como la mesa redonda. Aquí nadie tiene más importancia que nadie. Todos son tan importantes, tanto el departamento de marketing es igual de importante que el departamento de producción, que el de finanzas y que el de recursos humanos. Nadie es más importante que nadie, no hay jefatura más importante que la otra. Las cuatro hacen un 360 para que todo funcione. Lo propio, publicidad no es más importante que relaciones públicas, no es más importante que los almacenes, tienen el mismo nivel de importancia. Por eso es que lo hacen de manera circular, para evitar la jerarquización o que uno depende menos que el otro o que un nivel es más inferior que el otro o que un departamento se sienta menos que el otro, porque a veces inclusive publicidad y ventas yo lo puedo colocar casi al mismo nivel o de nivel jerárquico, pero lo puedo colocar inclusive más abajo que lo que son almacenes. En algunos organigramas ustedes han debido ir viendo. Es una forma de presentar equitativamente a todos los departamentos. Sin embargo, es algo muy opcional que pueden aplicar. Estas dos son opcionales y que se están proponiendo que se utilicen dentro de las estructuras organizacionales del futuro, se puede decir. Y estas tres principales que hemos presentado son las tres tradicionales. ¿Ok? Esto. Ahora, en cuanto a los ejercicios que hay de este tipo, por ejemplo, en el ejercicio que hay de este tipo que había en su examen, les decía que ustedes propongan un organigrama, cualquiera que fuera. ¿Ok? Y en este tipo de ejercicios donde les piden así, ustedes propongan todo súper fácil, todo súper bonito. Por si acaso, como les digo, siempre tengan uno. Aquí lo único donde les pueden colocar mal o no les pueden hacer valer es si cometen los errores que habíamos visto aquí, que utilicemos mal las líneas o que ubiquemos mal los niveles, es decir, que uno esté, por ejemplo, que este esté más arribita. Estoy, por ejemplo, aquí, sin querer, se me ha ido a hijitos. Esito, o que estito esté más pequeñito. Sí, se me haya ido y lo haya puesto así, porque pensé que era, o que eso lo haya vuelto más chiquitito porque era el nivel de operación. Puede ser. Este tipo de errores nada más son los que les brindan en ese caso. Pero de todas maneras les voy a leer algunos cuantos ejemplos para que ustedes vean que realmente ya lo han comprendido y que no son muy complejos. Ok, ¿quién me quiere ayudar con estos ejemplos? Solamente me tienen que decir
a cuál pertenece, a cuál de estos tipos pertenece, nada más. Y lo vamos a ir dibujando a medida que yo vaya leyendo, ¿ok? ¿Qué me puede ayudar? Solo vamos a hacer 2 ejemplos para que no les canse mucho. ¿Quién quisiera ganarse los 5 puntitos? Ok. ¿Con quién estamos ahorita? Valencia, Narel. Oh, dale, Valencia. Ok. Te voy a leer uno y me vas a decir primero qué tipo crees que pertenece y luego les muestro. No sé. Ya. Ok, les voy a leer esto. Sí, esto. Por ejemplo, me dice, la empresa Los Andes tiene una estructura organizativa que consta de una gerencia que tiene al mando una unidad de apoyo denominada asesoría. Me dice una secretaria y además sigue su línea de mando, tiene 4 departamentos, uno de ventas, uno de compras, otro de administración y el último de almacén. El departamento de ventas tiene una sección caja y otra de supervisión y chequeo. El departamento de compras tiene una sección de revisión técnica y otra de fijación de precios. El departamento de administración consta de contabilidad, de sistemas y otra de recursos humanos. Y el departamento de almacenes consta de servicios generales, despachos y despachos de mercadería. La empresa tiene 2 áreas de almacenaje, una de almacén de línea blanca y otra de almacén de línea marrón. ¿Cómo crees que sería ese organigrama? ¿O qué tipo de estructura crees que sigue? Entre estos... Sigue la estructura de departamentalización. Ok, perfecto. Ahora, en cuanto a lo que me ha dicho que tiene una secretaria, ¿no? Me ha dicho, tiene una asesoría jurídico y secretaria. Es decir, aquí estaba, por ejemplo, aquí lo puedo insertar. Smart Art. Por ejemplo, aquí hay otra forma de hacer organigramas, que sería esta. Y yo no voy a utilizar esto de manera rápida. Aquí me decía, por ejemplo, en ese ejemplo que tiene sugerencia general. Como pueden ver, aquí no cambié los tamañitos, tenía su secretaría y que también a la vez era su asesoría jurídica. Hasta ahí estamos bien. Luego me decía, dice que tiene a su línea de mando, tiene 4 departamentos. Como me ha dicho Valencia, exacto, tiene el departamento de ventas, tiene también un departamento de compras, luego otro de administración y uno que tiene el almacén. Administración. Y aquí voy a agregar a la forma. Y aquí me dice que tenía almacén. Debajo de cada una de estas, me dice, por ejemplo, que de este de ventas depende, me dice, el departamento de ventas tiene una sección caja, tiene una sección de supervisión y chequeo. Aquí lo voy a agregar. Aquí, ventas misma, me dice, tiene una supervisión de chequeo. Supervisión y chequeo. Ok, aquí. Agregar forma, por ejemplo, aquí yo le estoy poniendo a compras. Debajo de compras, porque de compras depende, me dice, tiene también la revisión técnica. Revisión técnica de compras. Ojo, mucho ojo que yo estoy haciendo clic aquí en compras. Si quieren utilizar el Smart Art directamente,
Aquí, por ejemplo, lo pongo debajo para que salga de ahí. Y tiene otra forma de fijación de precios. Y, por ejemplo, del almacén que me decía, consta de una unidad de servicios generales. Almacenes tiene debajo, o sea, está a su cargo, servicios generales. ¿Ok? Y debajo de esta, por ejemplo, si yo lo coloco debajo de esta, me va a salir que depende de servicios generales. Entonces, cuando hagan eso, el SmartArt, siempre vean de qué departamento depende. Por ejemplo, este depende de almacenes. Aquí lo voy a colocar debajo. Y aquí me dice, tiene también despacho de mercancía. Mercancía. Y aquí administración me decía que tiene a su cargo finanzas. El departamento consta de una sección de finanzas, una de contabilidad y otra de sistemas y recursos generales. Aquí administración mismo está a cargo de finanzas, digo de contabilidad y luego RRH, recursos humanos. RRH. Y me dice que tiene también, me dice la empresa tiene 2 áreas de almacenaje, me dice, de línea blanca y línea marrón. La empresa, no me dice la sección de almacenes. Dice la gerencia tiene 2 tipos de almacenes, maneja 2 tipos de productos. Maneja uno que sería de líneas blancas y otro de líneas marrones. Uy, eso sí no me lo quiere poner. Lo voy a colocar de manera gráfica para que se pueda entender. Me dice que esta tiene 2 almacenes que está encargado. Me dice que la gerencia general, todos ellos, los de ventas, los de compras, los de almacenes, los de administración, manejan 2 tipos de inventarios, 2 tipos de ventas, 2 tipos de... Manejan las ventas, las compras, los almacenajes y la administración de 2 tipos de productos. ¿Qué serían? Uno, que son de líneas blancas. Voy a ir aquí. Una aquí de líneas blancas, que estaría aquí. Voy a poner línea blanca. Y otro de líneas marrones, es decir, uno que sería electrodomésticos y otro que sería muebles. También el almacenar, esto está a cargo de la gerencia general. De ver cuánto entra, cuánto sale, está la gerencia general que le da luego las cosas y las responsabilidades de ventas, de compras y almacenes y administración a cada uno de los departamentos. ¿Ok? Ese es por ejemplo de eso. Como se han dado cuenta, hacer el organigrama con el SmartArt es sumamente rápido. La cuestión es definir cómo yo lo voy a hacer. Si esto yo lo tuviera que dar la vuelta, podría utilizar simplemente este tipo de SmartArt. Por ejemplo, acá está. Y lo podría poner jerarquía, por ejemplo, cuando quieren hacer en el otro sentido, pueden utilizar esta, organigrama horizontal que les dice aquí. Pueden utilizar multinivel, pueden utilizar jerarquía horizontal, o pueden aquí colocar según los niveles. Aquí colocar nivel, la estructura del nivel, la cumbre estratégica, nivel de línea, y aquí el nivel operativo. Colocarle aquí sus nombrecitos. No hay ningún problema. Pueden darse ese apoyo para hacerlo de manera más rápida. ¿Ok? Entonces Valencia me ha ayudado con eso. La cuestión es darse cuenta a qué tipo corresponde y ya la forma de presentación. Si no les dice en el enunciado, ustedes lo escogen. Por ejemplo, otro de esos ejemplos.
que podría ser, ¿quién me podría ayudar con uno más? Y con este ya nos despedimos. La parte de Valencia. ¿Alguien más que me podría ayudar con la identificación del tipo del que les voy a leer? Una persona más. ¿Quién quiere ganar los 5 puntitos? ¿Nadie? Yo, Ok, ¿con quién estamos aquí? Quiroz. Ok, Lizeth. Ok, te voy a leer uno y me dices tú más o menos a qué tipo crees que pertenece este ejemplo. Por ejemplo, me dice esto. La fábrica de calzados Patacón Pisao, dice, produce calzados para damas y caballeros. La gestión de la gerencia general coordina y supervisa los departamentos de producción y administración. El staff de la gerencia está formado por la asesoría legal, jefatura de ventas, además cuenta con la asesoría externa en publicidad y auditoría. El departamento de producción conjuga el proceso productivo de las oficinas de producción, planificación y sistemas integrados. El departamento de administración dice que enlaza el proceso productivo de las oficinas de finanzas, contabilidad, recursos humanos y proceso operativo que se lleva en planta. Y ahí, ¿cuál crees que sería la forma o cuál de esos tipos crees que es? Está Por hablando departamento. por departamentos. Exactamente. Aquí estaríamos hablando de, no es regional, no me dice que es de acuerdo a los lugares en los que vende, sino de acuerdo a los niveles de producción que hay. Ahora, esto ya está un tanto más para sus proyectos. Esto va un poquito más allá para sus proyectos. Muy bien. Pues ahí ya tiene los 5 puntitos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchos de ustedes han debido ver esto. Este tipo de organización. Este tipo de organigramas. Pongamos así. La gerencia. Aquí tiene su secretaria. Y aquí tenemos solo, por ejemplo, como en este caso lo tenemos administración y administración, y aquí tenemos contabilidad, y aquí tenemos importaciones. Aquí está el RH, etc. Por ejemplo, este que les estoy mostrando es un diagrama, un organigrama real de una empresa que maneja así. Tiene su gerencia, tiene su secretaria y de aquí está administración. La administración controla contabilidad, tiene su mismo nivel, solo importaciones y contabilidad. Porque administración está a cargo de producción, de recursos humanos, de mantenimiento, está a cargo de todo el mundo. ¿Ok? Y por ejemplo, a veces administración no le pone RH, solo le pone producción y lo pone ahí mantenimiento, por ejemplo. Mantenimiento. Y ya. ¿Qué pasa cuando una persona hace muchas funciones? Que pasa en muchas organizaciones, que una sola persona se hace cargo de la administración, de la contabilidad, de las importaciones. Lo mejor que se puede hacer ahí es colocar tal como funciona actualmente
cómo funciona actualmente el sistema organizacional y cómo debería funcionar, sobre todo en este caso cuando hay personas que sean multitareas, es decir, administración se hace cargo de producción, de mantenimiento y de todo, es decir, es separar sus funciones como tal, ¿ok? Yo creo que en muchos de sus casos puede que exista esto. Para cada cosita que tengan que hacer, coloquen nomás su estructura organizacional y siempre hagan eh, su manual de procesos. El manual de procesos, procedimientos, su manual de funciones como tal, es casi el mismo. Aquí el que tienen en su libro del doctor me parece uno de los más sencillitos, más cortitos y más al punto que tiene que ir sobre lo que tendría que tener un manual de funciones. Porque después si van a ponerse a buscar en internet tipos de manuales de funciones o cuál sería la función de cada uno de estos eh, de estas partes, hagan siempre con eso, que me parece más cortito. Hay muy largos, por ejemplo, manuales de funciones como tal. Por ejemplo, en el del doctor está solo lo más básico. Por ejemplo, siempre tiene que estar cuál es el nombre del cargo del cual están haciendo su manual de funciones, de dónde, cuál es el área organizacional, es decir, en qué parte está, el nivel, qué tipo de nivel sigue, la dependencia, de quién depende, sobre quién ejerce supervisión o si no ejerce supervisión se pone no ejerce supervisión, con quiénes tiene relación o coordinación, que serían los que están a su mismo nivel. Por ejemplo, ¿cuál ¿Cuándo no ejerce de qué estaba hablando? no está compartiendo, chicos? Deme un momentito, tal vez se cortó. Deme un segundito, voy a verificar el compartimiento de pantalla. ¿Qué pasó? Se ve normal, Auxi. Está ¿Ven? normal, ¿no? Sí. ¿Ven la Sí, imagen, chicos? Donde está el manual de funciones. No Ahí tienen los órganos. siguen el organigrama. A ver, tenme un momentito, chicos. Creo que no está queriendo compartir. No me deja. Recording stopped. Recording in progress.
Chicos, una consultita. ¿Pueden ver el Excel? A mí me sale totalmente negro. Bueno, negro, me está solo apareciendo el cargado. Sale que Se ve medio como Uy, se me ha colgado. Yo no lo logro ver. A mí se me está desapareciendo la pantalla cada que la toco. Denme un segundito, chicos. Lo voy a guardar a ver si así puedo recuperar el control del archivo, por favor. Recording stopped. Ok, chicos, no logro recuperar el control del archivo y me da miedo perderlo, entonces lo voy a dejar un cachito que siga cargando. Sin embargo, les voy a ir explicando un poquito, les voy a enviar la imagen que estaba cargando en el Excel al grupo de WhatsApp y les voy a ir explicando cuáles son las partes fundamentales de un manual de funciones, ya que en este punto no es su punto que hagan manuales de funciones, sino más que todo que entiendan qué es lo que tiene que tener un manual de funciones, ¿ok? Les estoy mandando al grupo, es una imagencita, es un ejemplo, y esta me parece la más sencilla, como les decía, lo voy a ir grabando. Recording in progress. Uno de los manuales con las partes o las funciones más sencillas que debe contener, ya que hay otros manuales, por ejemplo, los que han llevado organización con la doctora Luz, que si bien están muchísimo más completos y que están muchísimo mejor, son un poco más largos, que toman más tiempo de preparar. En este caso, por ejemplo, acá está todo lo que se tendría que apreciar. Por ejemplo, siempre tiene que estar el nivel del cargo al que van ustedes a hacer su manual de funciones, el área o la unidad organizacional de dónde están, cuál es el área que ustedes están colocando en su manual de funciones, qué nivel tiene. Llamémosle nivel 1 a la parte de abajo, nivel 2, nivel 3, nivel 4. En este caso le estoy dividiendo nivel 1, universitarios, nivel 2, acá están los auxiliares, asistentes, nivel 3, los docentes, nivel 4 está ahí el director de carrera. Por ejemplo, esto hecho de abajo hacia arriba los niveles. Me dice que también tengo que colocar de quiénes, tengo que colocar las funcionalidades de autoridad, de quiénes depende, de quiénes ejerce supervisión. Por ejemplo, acá, algo tan simple como una carrera depende de decanato y de vicedecanato. ¿Ejerce supervisión sobre quiénes? Me dice, ejerce supervisión sobre los docentes, jefes de laboratorio e investigadores, y también ejerce función sobre los staffs de apoyo, ¿no? Como en este caso la bibliotecaria. Y también en este caso lo que faltaba era su secretaría, ¿no? Luego, ¿con quiénes tiene relación o coordinación? Tal como me hemos dicho, las líneas segmentadas o punteadas me indican algún tipo de conexión. Por ejemplo, estas chiquititas me dicen que tiene que tener algunas relaciones internas, por ejemplo, aquí con el CI, con la ASDI, tienen que coordinar, no maneja, el CI no maneja la asociación de docentes, pero coordina con ellos para poder llevar a cabo su función. Luego también, las relaciones, por ejemplo, externas, me dice tiene que relacionarse de manera externa con el vicerrectorado, facultades de la UTO, carreras de la FNI, empresas y administraciones públicas. Otra de las partes importantes, o la parte 3 que se puede decir, es la función o el objetivo del cargo. ¿Para qué sirve este cargo? ¿Cuál es el objetivo de haber creado este bloque? ¿Por qué está ahí? ¿Ok? Luego estaría el perfil del cargo. ¿Cuál tendría que ser la formación mínima para este cargo? Tendría que ser licenciado, tendría que ser doctorado, tendría que ser una persona simple con técnico de bachillerato, o no se requiere algún nivel específico. Luego, entre la aceptación me dice, la aceptación me indica alguna cosa
que cuando les dicen, por ejemplo, cuando sacan sus convocatorias que dice deseable, ahí va esa parte de aceptaciones. Por ejemplo, no sé que si ustedes muchos han visto convocatorias, ya sea de empresas que les dicen, no, formación mínima, licenciatura en ingeniería mecánica o ingeniería geológica, les ponen, por ejemplo, con especialidad de manejo de tratamiento de minas, por ejemplo, y les colocan un cosadito deseable. Esas son las aceptaciones del cargo, donde les dicen que ya, eso, si tienes o más, pucha, mucho mejor para mí. Y la experiencia laboral, que es muy importante, ya que eso te facilita a ti poder colocar a la persona correcta en el lugar correcto y que no tengas que darle tanta preparación. Por ejemplo, aquí dice, tiene que tener mínimo 5 años en una experiencia específica y 10 años en una experiencia general. Ahí colocan ustedes cuánto de experiencia en el área quisieran que tenga específicamente, que haya hecho casi lo mismo, cuánto conoce sobre el rubro. Eso es a lo que se refieren con experiencia general. Y luego colocar aquí el perfil de competencias. Cuando hablan de competencias, por ejemplo, tendrían que colocar cualidades como liderazgo, capacidades. Por ejemplo, aquí dice capacidad de negociar, de dirigir, que tengan iniciativa. Y ya van un poco más de cualidades de la persona fuera de su formación. Y ahí podrían adicionar algunas cosas que ustedes le llaman habilidades, porque una persona siempre tiene que tener para un perfil de cargo, formación, habilidades y competencias. ¿Ok? Eso sería básicamente, ahora los que han llevado organización y no lo han debido llevar muchos de ustedes quizás el anterior semestre, los mecánicos, eléctricos, industriales, muchos lo han llevado recientemente, pueden utilizar el que tiene la doctora, que es muchísimo más completo para hacer un manual de funciones. Sin embargo, yo sé que a veces en su examen no les da el tiempo de hacer tan largo. Este es un manual básico. ¿Ok? Les voy a colocar algunos ejemplos para que puedan ir realizando en su práctica, y también uno de los ejercicios va a ser que hagan de su proyecto su manual de funciones y coordinen eso. ¿Ok? Porque les cuento que alguna vez, cuando fue el examen y pusieron organigramas, en el examen, no les digo con el INGETSE, sino con el INGEPIPO, fue colocar el organigrama de su proyecto y tenían los 25 puntos que correspondía, si de todos los integrantes del grupo estaba igual su organigrama. Entonces, en esa parte quizás pueden ir trabajando. Quién sabe si se le ocurre algo parecido al Inge Excel, entonces mejor si ya lo tienen de su proyecto bien coordinado, cómo va a ser su organigrama antes del parcial, ¿ok? Igualmente su manual de funciones, cosa de que todos los 4 integrantes, 5 o 6 integrantes creo que son, tengan el mismo organigrama y no desvaríen, digamos, en ese caso. Cuidado que les pase eso, ¿ok? Eso, chicos. Ahora no recupera aún la pantalla. No sé si tienen alguna duda quizás que les pueda subsanar de manera teórica mientras recupero la pantalla. Recording stopped. ¿Alguna duda de esta parte, chicos? Como les digo, de esta parte, ejercicios difíciles no les va a meter. Más que todo va a ser de diferenciar los tipos, de seleccionar los adecuados, que en realidad no hay una decisión mala, sino que ustedes tienen que justificar bien por qué han escogido la forma de dibujar el organigrama. Fuera de eso no hay ninguna duda. En el examen tenemos que dibujar así, esos oligramas, esos esquemas. Sí, como he visto que en el segundo parcial les he dicho que hagan netamente a mano, les dijo que hagan todo, ¿no? Entonces ya en su práctica vayan colocando, por ejemplo, les voy a mostrar el ejercicio que les puso, les voy a enviar ahorita al grupo. El ejercicio que era de organigrama solo decía que ustedes propongan un organigrama, cualquiera. Pero entonces ahí ya tendrían que ustedes ir colocando uno que todito sea del mismo tamañito, mucho mejor si se compran esas reglitas, ¿verdad? Que tienen esas formitas cuadraditas, para que todito sea del mismo tamañito. Porque lo único que, digamos, les pueden colocar mal al hacer el organigrama es porque tenía de distinto tamaño o porque estaba un nivel más arriba que el otro.
Más que todo es por eso, digamos. Les voy a mandar ahorita el ejercicio que era del anterior semestre. No sé si era del A o del B, pero les envío enseguida. Denme un segundito. De esto no hay mucho, o sea, no va a ser muy pesado. Van a ver que lo que era de esto valía 10 puntitos, creo. Ok. Un segundito, le envío la fotita. Decía, por ejemplo, aquí que ustedes propongan, tomando en cuenta todo lo que una organización, excepto la UTO, decía que coloquen su organigrama. Ahí lo tiene. Entonces, de esta parte no se asuste mucho, no creo que sea algo súper difícil. De esta máxima les voy a meter 3 ejercicios, o sea, más que ejercicios van a ser enunciados donde ustedes van a tener que dibujar. Y de ahí quizás inclusive puedan tomar algún ejemplo o hacerse un ejemplo ustedes solitos. Ya desde ahorita, por ejemplo, para que no coincida, por ejemplo, si de 2 está igualito, por ejemplo, ahí les va a anular. Quizás puedan ya colocarse un ejemplo parecido a ese para que puedan ir ustedes haciendo su organigrama. Que ustedes puedan proponer un organigrama cualquiera que fuera. Pero no copien de internet, porque a veces de internet uno copia y justo otro tiene el mismo y se considera copia. Ok, traten de ver alguna organización más pequeña. Por ejemplo, alguno puede sacar el organigrama de, no sé, de Calzado Zamora, otro de Fino. Algo que a ustedes les parezca que conozcan muy bien. Ok. La siguiente ya lo vamos a hacer, o las 2 clases que nos quedan lo vamos a dedicar netamente ya la siguiente semana a lo que es ingeniería propiamente. Lo que son diagramas superines, diagramas de bloques, diagramas de flujo, diagramas de corrida y diagramas ahí también de lo que sería de movimientos, tiempos y movimientos, que todo tiene que ver eso ya con ingeniería del proyecto. Ok, eso lo veríamos la siguiente semana. Ahorita me voy a dedicar a recuperar este archivo para poder subirlo. Los otros 2 archivos de tamaño y localización ya están en el Google Sites, está en el tema 3 como tamaño y localización. Lo pueden ver, está junto con sus PDFs, todo ahí para que ustedes puedan manejarlo. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra duda más. Ok, chicos, si no tienen ninguna otra duda más, por favor colóquenme sus nombrecitos de todas las personas que han participado en la clase del día de hoy en el chat para que yo pueda recuperar esto. Por favor, sus nombrecitos aquí. Ahorita solo me acuerdo de las participaciones de Valencia y de... A partir de aquí, porfa. Narel y había una más de Lisbeth, si no estoy mal. Todas las personas que han participado para que les pueda tomar en cuenta. Y una vez que lo coloquen eso, porfa, pueden ir saliendo. No me deja cerrar cerrar la ventana actualmente. Hasta luego, Porfa. Afi. Nos vemos, chicos. Coloquen sus nombrecitos y porfa, pueden salir nomás. Ok. Ok. Nadie más falta, ¿no, chicos? Creo que ya ahora sí ya puedo cerrarla. Si nadie más falta, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos. Supongo que ya están todos en el chat sus nombrecitos.